Hola de nuevo. Hoy vamos a ver un nuevo tutorial en el que os quiero hablar sobre Cake Creator y su capacidad para modelar en sistema híbrido, es decir, combinando sólidos y superficies. Lo que voy a hacer es coger una pieza que he dibujado basándome en una pieza que ya vi, que es una costilla de aeroespacial, y vamos a generar un soporte. Esta costilla está en formato CAD-PAR. Cake Creator lo puede leer sin problemas. De hecho, aquí os pongo una lista de todos los formatos que con Cake Creator podemos leer. Y una vez importado, podemos realizar una serie de operaciones para analizarlo, para ver que todo esté bien. Pero lo primero que vamos a ver es que la pieza viene en posición de avión, es decir, el origen está muy lejos de lo que es la pieza original. Eso normalmente no tiene por qué ser un problema, podemos mover la pieza al origen y ya está, pero en este caso, para mantener la trazabilidad de esta geometría, lo que voy a hacer es no mover la pieza, sino crear un ensamble, la referencia de un ensamble, y mover esa referencia. Es la manera, digamos, más oficial de hacer este tipo de procesos. En sí, todo el paso es relativamente sencillo. Lo que hago es esta pieza que he importado de un CAD-PAR, guardarla en el formato de Cake Creator, y una vez que lo tengo guardado, ya simplemente es crear un nuevo documento, un documento que va a estar vacío, que va a estar generado según una plantilla de las que tiene Cake Creator por defecto, y luego en ese documento voy a insertar este fichero que acabo de importar. Recordemos que lo he importado, lo he guardado en formato de Cake Creator, y ahora lo que voy a hacer es ese documento que tengo en el formato de Cake Creator, insertarlo dentro del nuevo que acabo de crear. Cuando yo hago esa inserción, la pieza me sigue apareciendo lejos de lo que es el origen, sigue habiendo una distancia importante, pero ahora lo que voy a hacer es mover esa referencia al origen. Al mover la referencia, su propio origen también se va a mover, de forma que no voy a perder en ningún momento y no voy a modificar la pieza original, que es lo que se intenta conseguir con todo este proceso, que lo que es la pieza que me envía el cliente no tenga ningún tipo de modificación, y así no lo he modificado. Para hacer eso, lo primero que tengo que hacer es decidir dónde quiero yo que esté ese origen. En ese caso, en esta pieza tenemos un plano en la parte superior, y voy a aprovechar ese plano para alinearme con él, y también aprovechando un poco la parte de atrás de la pieza, que tiene una zona recta. De esa forma puedo crear ese origen. Una vez que tengo el origen creado y más o menos tengo la pieza ya alineada como quiero, necesito encontrar el centro de la pieza. Para eso, la manera más práctica es crear una caja límite. Esa caja límite no solo me va a servir para saber dónde está el centro de la pieza, sino que también me sirve para ver que la orientación es correcta, que el cubo sale más o menos orientado como yo quiero. Y también, muy importante, me serviría si tuviese que mecanizar a partir de un bloque de aluminio o demás, que no es el caso. Pero si tuviese que hacer eso, tendría las medidas de la pieza. Y también voy a aprovechar para explicaros un poco cómo se puede adaptar ese bloque a la medida que yo quiero. Al hacerlo me sale con las medidas que tiene la pieza, pero si os fijáis haciendo doble clic sobre la cota, o mediante la opción de modificar acotación, puedo aplicar en el texto, cambiar la cota, y automáticamente el bloque se va a adaptar a la medida nueva que yo le ponga. Es la forma en la que tenemos con Cake Creator de poder, entre comillas, parametrizar algún dibujo que haga, porque puedo añadirle cotas y modificarlas. Además, hay que fijarse bien en que si pico el texto, ese añadido que le doy, o esa modificación de la cota, se va a repartir por los dos lados, pero si le doy a una de los extremos, a una de las flechas de la cota, la medida que yo cambie solo va a cambiar en ese lado, con lo cual también me sirve para, por ejemplo, en esta pieza darle 1 milímetro por arriba y 4 por abajo, para de alguna forma poder decir hacia dónde quiero yo que crezca. Esto simplemente para que se veáis, para que se pueda ver, porque en realidad para este proceso no tiene ninguna utilidad. Pero ya que estábamos, pues era un momento para verlo. Una vez que tengo el bloque creado, lo que voy a hacer es buscar el centro de la cara superior. Sobre ese centro va a ser mi nuevo origen, y luego pues simplemente darle un punto en el sentido hacia donde quiero que sea la X, que será en el sentido más largo del bloque, normalmente es ese, y otro en el sentido en el que va la Y, que simplemente es cualquier punto en el plano, en el lado que a mí me interese. Ahora lo que tengo creado es un origen, pero ese origen es uno en el que yo estoy trabajando y que lo he creado para mi propio gusto.
Ahora lo que podría hacer, si yo quiero, que no es necesario, pero sí que es más cómodo porque ya las vistas y todo se adaptan, es coger toda esa referencia y moverla al origen que realmente tiene el documento. Hay que recordar que cuando haga eso, estoy moviendo una referencia de la pieza, no la pieza en sí, con lo cual no habré perdido su origen original. ¿Vale? Para hacer eso es bastante sencillo en el caso de Keycreator, simplemente lo que se hace es un cortar y pegar. Con el origen que tengo yo creado, una vez que lo tengo yo creado ya puedo eliminar el bloque y las cotas, porque como he dicho antes lo he creado simplemente para que se vea cómo se hacen, pero no son necesarios para este proyecto. Una vez que lo tengo eliminado, apretando la tecla de mayúsculas y pasando el cursor por encima, yo puedo seleccionar todo este sólido. ¿Vale? Y en el caso de que hubiese más elementos, podría hacer una ventana, podría hacer lo que yo quisiera. Así que es importante que veamos que se trata de, que recordemos, sé que soy un poco pesado con eso, que es una referencia a una pieza ensamblada. Una vez que la tengo seleccionada y con el origen que yo acabo de crear como origen activo, que se ve en la pantalla como está en el centro, solo tengo que hacer un cortar. Y una vez que le doy a la opción de cortar, me dice dónde quiero el origen, le digo que en el 000. La pieza desaparece momentáneamente de la pantalla, solo vemos el origen, pero yo ahora puedo activar el cero de ese fichero, el origen absoluto del fichero, y hacer un pegar. Cuando haga el pegar me va a decir en qué coordenada lo quiero pegar, me vuelvo a poner la coordenada 000 y me aparece ahí la pieza, que lo que he hecho ya es moverla, mover este ensamble, mover este documento entero con todas sus referencias y toda su geometría y sus coordenadas. Ahora ya tengo esto aquí y he seguido esa norma importante en la aeronáutica de que la pieza original no la he modificado, pero sí que quiero crear un útil, y para crear ese útil necesito copiar esta geometría para trabajar encima de ella. Igual que antes hemos hecho el cortar y el pegar, para moverlo de un origen al otro, que además ahora podéis ver que si se edita la pieza su origen se ha mantenido, pues igual que he hecho antes el cortar y pegar, también puedo hacer un copiar y pegar. Dentro del fichero activo este componente, le doy a un copiar, que aquí en la pantalla vais a ver el botón de la derecha copiar, pero un control C, control V también vale. Y una vez que he hecho eso, vuelvo a activar el documento con el que estoy trabajando, dejo de activar, finalizo la edición del documento que he hecho copiar y vuelvo a hacer aquí con el documento original activo un pegar. Ahora lo que he hecho simplemente es coger la pieza que tenía, copiarla y volverla a pegar, pero pegarla sobre el documento que yo estoy trabajando. Así ya puedo coger ahora y esta pieza que he ensamblado, la pieza que recordemos no quiero tocar, simplemente lo oculto. Y una vez que la tengo oculta, a partir de esta geometría duplicada que he hecho empiezo a trabajar. ¿Qué es lo que quiero hacer con esta pieza? Quiero simplemente poder crear un simple útil que encaje en la cajera que tiene la pieza para que la pieza la podamos situar y no se mueva. Algo parecido a lo que hemos visto en el vídeo que se veía al inicio. Pues entonces cuando tengo aquí la pieza lo que voy a hacer es empezar a simplificar. Eso es algo muy potente y muy fácil de hacer con Keycreator, es una de sus grandes habilidades. Es una de las grandes habilidades de cualquier programa de CAD de edición directa. Voy a empezar por eliminar unos radios que lleva en las paredes, simplemente porque es lo más fácil y porque me va a ahorrar mucho trabajo más adelante a la hora de seleccionar aristas. Y también es una buena forma de empezar, es un proceso fácil de entender y ver lo que estamos haciendo. Una vez que le he quitado esos radios, donde había un redondeo, ahora tengo un canto vivo y ahora puedo seguir trabajando. Ahora lo que quiero es quedarme solo con el interior de esta pieza, eliminar todo lo demás. Hay que recordar que esto es un sólido cerrado. El hecho de que sea un sólido cerrado supone que tengo que abrir y separar la parte que yo quiera. Lo que voy a hacer es descoserlo. Descoserlo significa que por una serie de aristas separe un sólido de otro y en lugar de un sólido cerrado tendré dos sólidos abiertos. Tengo una opción que es para seleccionar una cajera, que automáticamente me lo selecciona todo, porque esta pieza es casi una cajera excepto por la punta. Sí que es cierto que la punta me selecciona un par de entidades de más, pero bueno, haciendo doble clic simplemente se pueden deseleccionar. Con lo cual, ya tengo la parte que me interesa, que enseguida se ve de color azul. Y el resto de la pieza simplemente lo elimino, no lo necesito. Es con este trozo de pieza con el que voy a trabajar. Ahora lo que tengo aquí, ya empezamos a tratar más en serio el tema del híbrido, es un sólido que además es un sólido abierto. No tiene un volumen interior.
Sabemos qué lado es el interior y qué lado es el exterior porque internamente el programa lo recuerda, pero realmente no lo tenemos. De hecho, ya lo puedo coger y hacer operaciones de sólido y poder trabajar con él independientemente de qué lado se le pone el elemento. Por ejemplo, puedo quitar este pequeño clevaje que tiene en la parte de atrás para simplificar la pieza, ya que para apoyarlo no lo necesito. Y lo que sí que voy a necesitar, y es muy importante, es cerrar los huecos interiores. Esta pieza tiene como un plano, una pequeña rampa y otro pequeño plano en la punta. Voy a unir esta rampa, de momento la voy a unir recta, aunque luego más adelante ya vamos a mejorar esta unión, simplemente para tener así esos planos definidos. Ahora tengo un agujero arriba cerrado en un plano y un agujero abajo cerrado, más pequeño y también en un mismo plano. Eso significa que yo puedo crear una superficie, una simple superficie. Recordad que estamos un poco tratando el tema de cómo combinar superficies y sólidos. Teníamos un sólido cerrado, lo hemos convertido en un sólido abierto. Ahora voy a crear una superficie, una sola superficie que va a tapar este agujero de arriba y voy a hacer lo mismo con el pequeño agujero que hay abajo. De forma que lo que tendré será un sólido abierto y tres superficies, la arreglada que he hecho en la rampa y estas dos tapas que acabo de realizar. Es una forma muy práctica y muy rápida de trabajar, que además me ahorra tener que andar con operaciones booleanas, sumas, restas y con problemas de cuando fallan. Realmente esto es especialmente útil cuando hay algo que la operación de sólido no es capaz de calcular. A mano lo podemos hacer. Bueno, ahora que tengo aquí estas entidades, toda esta mezcla de entidades, lo que me gustaría hacer es convertirlas todas en una sola. Entonces lo que voy a hacer es convertirlo todo en un sólido abierto. Me voy simplemente a coser, lo selecciono todo y el programa me dice que todo lo que tengo es un sólido abierto. Fijaros que al hacer eso incluso algunas superficies las ha simplificado y los planos los ha convertido en una sola superficie para que la pieza en sí pese menos y sea más fácil de manejar. Y ahora lo que voy a hacer es cerrarlo. Tengo un sólido abierto porque la parte de arriba, como doblado, queda abierto. Voy a cerrarlo y para cerrarlo lo que hago simplemente son superficies arregladas de lado a lado. De esa forma voy a tapar la pieza de una manera rápida y muy sencilla. Estas superficies son también superficies independientes, tal como lo hemos hecho antes. Sí que hay opciones para poderlo hacer con un sólido, podría haber hecho un bloque, cortarlo y otras historias, pero realmente en este caso, ya que tengo esta posibilidad y es rápida, pues es la que voy a utilizar. De paso también nos servirá un poco para ver formas de poder trabajar un poco diferentes. Vale, aquí ya solo me queda una pequeña ranura. Es por eso por lo que antes eliminé estos radios al principio para evitar estos pequeños huecos que quiero haciendo a mano. Y ahora con esto en principio ya tenemos lo que es la geometría que cierra el sólido, pero el sólido aún no está cerrado. Lo que tenemos es un sólido abierto, un montón de superficies y un trocito en la punta que me sobra. Como estamos con un programa de modelado híbrido, significa que también puedo tratar las superficies, pues esa puntita que no deja de ser una superficie la voy a recortar. Le digo la superficie que quiero cortar, hay que recordar que la parte que selecciono es la parte que se queda, luego le digo por la lista que lo quiero cortar y automáticamente tendré esta pieza recortada y si nos fijamos a simple vista ya se ve una pieza que está cerrada, aunque internamente aún no lo está porque yo no le he dicho al programa que lo cierre. Entonces simplemente me doy a la opción de coser, selecciono todas las superficies y le doy a aceptar. Y si todo está bien, me tiene que salir un mensaje diciendo sólido cerrado y todo perfecto. A partir de este momento ya volvemos a tener un programa de modelado sólido normal y corriente, a partir del cual podemos realizar las operaciones que consideremos necesarias. Lo primero que hice, por ejemplo, es el redondeo de algunas esquinas para poderlo adaptar. Voy a aprovechar también para volver a visualizar la pieza y que veamos un poco cómo estamos. ¿Vale? Aquí tenemos la pieza de un azul claro, la pieza original, de un azul oscuro, el útil que estamos realizando. Aquí vemos algunas esquinas donde hay interferencias. Eso ya lo hice queriendo en su momento para ahora hacer un radio yaw más grande que facilite primero la fabricación de la pieza y luego la inserción de la pieza final. El proceso ahora es muy sencillo, simplemente es darle el radio que queramos, en este caso de 8 y seleccionar las aristas que quiero redondear. Todo muy básico a partir de este momento. Vamos a hacer una cosa un poco complicada. Antes decía que esta arreglada que he hecho en la rampa no era lo mejor porque me gustaría que siguiesen tangentes y que al fondo hubiese un radio. Elimino la superficie que yo he creado, al hacerlo automáticamente me ha unido a las laterales y ahora en la lista que queda en el centro, en esa lista pues hago un redondeo grande, en este caso de radio 100, que me va a facilitar la fabricación y que todo sea a simple vista más fácil de ver, ¿no?
Podríamos hacer muchos más detalles y muchas más cosas, de hecho yo las haría, pero para ir más rápido ahora lo que voy a hacer es un chaflán en el exterior de la pieza. Hay una serie de funciones en Keycreator para poder encadenar aristas y no ir una a una, pero eso quiero hacer un tutorial donde se vea más paso a paso, así que vamos a aplicarlos ahora todas estas aristas, y en estas aristas lo que voy a hacer es un chaflán de 3. Antes había un radio de 3, lo voy a cambiar por un chaflán para que cuando entre en la pieza pues tengamos ese margen de espacio que ayude a que la pieza encaje mejor. Hecho este chaflán, ya prácticamente lo que es esta parte del apoyo lo tendríamos terminado. Podemos visualizarlo, podemos ver que todo ha encajado bastante bien. Si lo fabricamos tal cual va a quedar la mar de bien. Y ahora lo que me faltaría es hacer algunos pequeños detalles. Principalmente lo que me gustaría es hacer un añadido para que la pieza cabe en un plano. Necesito que haya este escalón, porque cuando luego, digamos que lo que no he explicado, esta pieza lo que se intenta hacer es un soporte que me sirva para hacer lo que se llama el recanteo. Coger con una fresa y por el final de la pieza ir siguiendo toda la figura para dejar la medida. Entonces necesito que haya un escalón dentro para que la fresa no toque la pieza. Bueno, siguiendo con esto, lo que voy a hacer ahora es ese pequeño soporte en el medio, dejando un espacio entre el exterior donde va a ir apoyada la pieza en el útil o en el lugar donde vaya sujeto. Lo que he hecho es crear un plano de trabajo en la zona donde quiero que empiece esta figura, y lo que he hecho luego es crearme una línea horizontal y una línea vertical. Es una forma un poco especial de trabajar, pero bueno, me hace gracia también explicar formas diferentes de poder hacer las cosas. Y lo que hago es que, como realmente la medida aquí me da un poco igual, pues simplemente lo arrastro a mano hasta un sitio en el que me guste. Puedo ponerle una cota exacta si quiero, y de esta forma me va a quedar algo razonablemente bien. Lo mismo, igual que lo he hecho con la vertical, lo voy a hacer con la horizontal, solo que la horizontal necesito que esté inclinada, por lo cual lo que voy a hacer es bajarla a una distancia, girarla un ángulo determinado, y luego, una vez esté girado en ese ángulo, ponerla allá donde a mí me parezca bien. Todo de una forma muy dinámica, ya que cada vez más el tema de poder dibujar dinámicamente se está extendiendo, porque ayuda mucho a la hora de trabajar al diseñador. Hay zonas donde realmente la medida no tiene por qué ser un tema importante, pero sí que es muy importante que quede en su sitio, sobre todo es muy importante que sea muy rápido y fácil de hacer. Bueno, hecho esto con el de abajo, pues duplico la curva y vuelvo a hacer lo mismo arriba, y más o menos con estas 4 líneas tengo definido un contorno alrededor de la pieza, un poquito hacia adentro, para dejar ese margen que he dicho para la longitud de la herramienta. Luego al final pondré un vídeo donde veréis el proceso que hay que realizar y se podrá entender qué es lo que se busca. Esto que tengo son líneas. Keycreator no utiliza bocetos. Los bocetos no tienen ningún sentido cuando no se quiere parametrizar. Entonces son líneas con las que luego puedo trabajar tranquilamente. Para que se vea mejor voy a ocultar todo, dejar estas líneas, y ahora lo que quiero es convertir estas líneas en un contorno cerrado. La forma más rápida en este caso es poner un redondeo en cada esquina, que también va a facilitar el trabajo y va a hacer que la pieza tenga una mejor pinta. Y además con Keycreator es sorprendentemente fácil este proceso. Una vez que tengo hecho esto, aquí ya tenemos un contorno cerrado. Yo no necesito decírselo. Cuando seleccione la entidad, Keycreator ya será capaz de determinar que el contorno está cerrado. Y lo que quiero hacer es una extrusión de este contorno, una extrusión normal y corriente como la que haríamos con cualquier programa de sólidos. Solo que en este caso no estamos utilizando ningún boceto, sino que vamos a utilizar un contorno que hemos dibujado libremente, sin ningún tipo de restricción. Hecho esto, ya me voy a extruir, selecciono el contorno y le doy una altura. A esa altura puedo darle un valor determinado, o también igualmente se puede mover dinámicamente, que, como he dicho y repito, el tema de la edición y la creación dinámica es algo que realmente es muy útil y muy práctico a la hora de trabajar. Hecho esto, tengo aquí 2 sólidos. ¿Vale? Tengo 3, el de la pieza que se no cuenta porque no hay que tocarlo, y luego tengo el que yo he creado con el sistema híbrido, este segundo que he creado con el sistema normal de sólido, un contorno y una extrusión, es el más básico de los sistemas, y ahora voy a hacer pequeños detalles. Por ejemplo, de la pieza esta que he creado a partir de modelado híbrido, quiero añadirle una serie de redondeos en estas 3 aristas que tiene en la parte inferior. Voy a empezar por ocultar el sólido que acabo de hacer, que lo he hecho como un sólido independiente, aunque podría haberlo hecho ya unido. Pero en este caso, que sea independiente me ayuda, porque podré hacerle estos
estos redondeos a la pieza. Un redondeo grande de diámetro 20 simplemente para que cuando vaya a hacer el mecanizado sea más rápido y menos molesto. Aunque ahora me acabo de acordar que antes lo que tendría que hacer es coger estos planos y bajarlos 2 milímetros. Como he dicho, tengo la pared que quiero cortar y el útil que va a estar detrás. Me interesa que el útil esté un poquito escondido para que la herramienta me toque. Marco estas 4 superficies y les digo que las mueva, que haga una paralela 2 milímetros hacia abajo, que me quede un pequeño escalón. De esta forma ya me aseguro de que la pieza estará bien sujetada, 2 milímetros no son muchos, y la herramienta no me va a tocar en el aluminio, que podría hacer que la herramienta se desgastase antes de tiempo. Ahora sí, ya que tengo hecho esto, voy a hacerle el redondeo a estas 3 aristas para que la pieza por abajo sea más suave. Y una vez hecho estos redondeos, ya prácticamente la pieza estará terminada. Recordemos que antes he ocultado la extrusión que había hecho. Ahora lo que tendría que hacer es unir ambos sólidos para de esta manera tener solo uno que sea esta fijación. Y de esta forma tan sencilla y rápida, y en apenas 20 minutos, hemos podido dibujar un útil de sujeción con una forma relativamente compleja, porque se tiene que adaptar exactamente a una pieza determinada, y ya lo tenemos listo para hacerlo. ¿Vale? Aquí lo tenemos en la pantalla. Es un ejemplo de cómo es el modelado híbrido, y en este caso de cómo es el modelado híbrido con KCreate, un programa muy avanzado en ese tipo de modelado. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil como siempre. Igualmente, cualquier consulta, cualquier cosa podéis preguntarme sin problemas, y hasta la próxima. Muchas gracias por vuestra atención.